La delegación del Gobierno comenzaba a llenarse minutos antes de las 6 de la tarde de familiares y amigos de Salvador Bentolila para acompañarle en uno de los momentos más importantes de su vida, la entrega de la medalla de la Cruz de la Orden de Isabel la Católica. Faro Televisión les ofrece el acto íntegramente. Autoridades, ciudadanos, amigos, sean bienvenidos a esta delegación del Gobierno. Nos hemos reunido hoy aquí para poner en valor la trayectoria profesional de Salvador Bentolila Alfón, un empresario ceutí comprometido con su tierra, como lo ha venido demostrando a lo largo de estos últimos 50 años. Hace unos meses, y a requerimiento de esta delegación del Gobierno, puso toda su infraestructura a disposición de la Administración General del Estado para iniciar con éxito el primer traslado de mercancías entre Ceuta y Marruecos. Dada su manifiesta y demostrada voluntad de contribuir a las relaciones entre ambos países, va a proceder a entregarle la medalla de la Cruz de Isabel la Católica el delegado del Gobierno. Robert, como en medio. Sí. Toma la palabra Salvador Bentolila. Excelentísimo señor presidente de la ciudad de Ceuta, don Juan Vivas, excelentísimo señor delegado del Gobierno de Ceuta, don Rafael García, excelentísimo señor comandante general de Ceuta, autoridades, queridos familiares, queridos amigos todos, bienvenidos y muchísimas gracias por acompañarme en este momento. No tengo por menos que recordar la figura de mis queridos padres, don Rafael y doña Alegría, y, cómo no, de mi querida esposa Mimi, que falleció muy joven, y estoy seguro que el Todopoderoso los tiene junto a él. Ante todo, quiero dar las gracias al excelentísimo señor delegado del Gobierno, don Rafael García, y todo su equipo por haber gestionado con mucho ahínco y dedicación, entre otras, las posibilidades de la llamada frontera comercial de Ceuta con Marruecos. Y, por supuesto, agradecerle que elevara la propuesta al Ministerio de Asuntos Exteriores para la adjudicación de esta medalla, y por ello me siento muy honrado, más de lo que merezco. Gracias, entregado. Esta medalla, esta condecoración, la recibe Salvador Bentolila en nombre de de varias generaciones anteriores que empezaron en su caminar aquí en Ceuta comercial. La empresa de alimentación que, gracias a Dios, hoy mantenemos, pues tiene una antigüedad en Ceuta desde el año 1850 y algo. Y, bueno, fueron mis tíos, mis abuelos, mi abuelo José Alfón, alcalde de Ceuta, nuestro querido padre, y hoy en día mi hermano José y yo, que estamos mano a mano en todos los avatares de la vida y del trabajo actual, ¿no? Y cómo no, recordar, aunque lo he dicho antes de pasada, a mi querida esposa Mimi, que ella fue mi bastón y mi ayuda y mi apoyo durante muchísimos años. Consultando sobre el origen de la orden, averigüé que, aunque lleva el nombre de la reina Isabel,
que falleció en el año 1504, fue 300 años más tarde el rey Fernando VII el que inició e instauró esta orden el 14 de marzo de 1815, a la vez que abolió el tratado de expulsión, el acuerdo de expulsión de los judíos de España, 300 años después. Y según dice textualmente, el fin de esta medalla, de este premio, es premiar la lealtad acrisolada y de méritos contraídos en favor de la prosperidad de aquellos territorios. Acabo de decir que la condecoración tiene como objetivo la prosperidad. Me gustaría hacer un llamamiento unánime a las autoridades, tanto del Gobierno central, así como de la ciudad autónoma, al objeto que trabajemos conjuntamente para sacar a nuestra querida Ceuta de esta ajada situación de comercio en general que vivimos actualmente. Es verdad que están llegando a la ciudad otras actividades relacionadas con el mundo tecnológico que, por supuesto, siempre serán muy bien recibidas. Pero nosotros, los ceutíes, hemos sido siempre comerciantes. Intentemos, por favor, con la ayuda y el trabajo de todos, recuperar esa actividad, haciendo de Ceuta el gran outlet del Mediterráneo. La prosperidad conlleva trabajo, felicidad, independencia económica, tranquilidad en todos los estratos de la sociedad, mayores cotizaciones a la seguridad social garantizando la pensión de nuestros mayores y un largo etcétera de beneficios para toda la sociedad. Termino nuevamente agradeciendo a la delegación del Gobierno y en particular a su nombre al delegado por esta condecoración y a vosotros muy cariñosamente por vuestra presencia aquí. Buenas tardes y muchísimas gracias. Interviene a continuación el señor presidente de la ciudad, don Juan Vivas. Señor delegado del Gobierno, señor comandante general, distinguidas personas, queridas amigas y queridos amigos, la verdad es que yo no tenía pensado intervenir en este acto. Me lo dijo esta mañana a mediodía nuestro delegado, tuvo la gentileza de invitarme a participar y le agradezco delegado, te agradezco que hayas tenido esta gentileza porque de alguna manera me permite hacer público la sensación que tuve cuando también de manera gentil el delegado me puso en conocimiento que había sido distinguido con esta importantísima orden Salvador Ventolila. Una sensación que tenía mucho de satisfacción y también de emoción. Satisfacción porque creo que es un reconocimiento merecido a toda una vida de trabajo y de ejemplaridad. Y de emoción porque a mí me trasladó a mi infancia y a nuestra calle, a la calle Jáudenes, más conocida por la calle Larga, una calle en la que yo nací, en la que fui feliz y en la que conocí a Salvador, siendo él bastante más joven que yo, pero allí lo conocí. Es una calle que tenía de todo. La calle tenía una ferretería, tenía 2 peluquerías, una mercería denominada La Única, un despacho de pan, una carbonería, sí, una pensión, la Federación de Boxeo, un restaurante y ese negocio familiar dedicado a los comestibles, Almacenes Ventolila, que llevaba su padre, Rafael Ventolila. La calle era de alguna manera nuestro universo, o parte del mismo, porque la calle era un espacio para jugar, era un espacio para encontrarse, para relacionarse, para cultivar los afectos, en última instancia para aprender a convivir, algo que en Ceuta es tan fundamental, tan esencial y tan vital. Y Rafael Ventolila era un personaje en la calle. Estaba pendiente de todo lo que ocurría en la calle. Se conocía al detalle lo que pasaba en cada una de las casas de esa hermosa y para mí, para nosotros, inolvidable calle Larga.
Era una persona carismática, simpática, entrañable, comunicativa, arrolladoramente buena y, por tanto, inolvidable. Y ese niño que yo conocí, Salvador, pues siendo apenas un adolescente, tomó la decisión de incorporarse al negocio familiar. Y él me dice, y es verdad, que el padre le dijo a quitar las llaves. Se sabe a la hora que se entra, pero no cuando se sale. Era una manera de decirle que en la vida solamente se puede pretender alcanzar algo si es a través del trabajo, la dedicación y el esfuerzo. Y bien que aprendió la lección. Porque ese adolescente que yo conocí en nuestra calle, pues hoy se ha convertido en un ceutí ejemplar. En una persona que es modélica por su integridad, por su rectitud, por su espíritu emprendedor, por sus reivindicaciones justas y medidas, como acaba de hacer esta tarde aquí, que yo, por cierto, suscribo plenamente. Y, por tanto, creo que una persona, y de ahí la satisfacción, que merece este justo reconocimiento. Yo también creo, Salvador, que esto que tú te mereces por tu espíritu emprendedor, por tu trabajo, por tu seriedad, por tu integridad, porque nos transmites a todos que antes que actuar hay que meditar, que si te dan a elegir entre el bien y el mal, es mejor elegir el bien, que te tranquiliza la conciencia, que hay que servir a la verdad. Junto con todo esto, yo creo que también este reconocimiento es un reconocimiento a nuestra querida comunidad israelita de Ceuta. Una comunidad para Ceuta esencial, una comunidad que forma parte del alma, de la vida y del corazón de Ceuta, que ha contribuido de manera decisiva a la construcción de la ciudad que conocemos, una comunidad sin la que Ceuta ni se concibe ni se reconoce. Y esto es lo que yo quería decir y compartir con nuestros amigos, pero antes de irme quiero volver a nuestra calle. Y quiero volver para comentarte que estoy convencido que en ese espacio celestial donde descansan los justos, tus padres Rafael y Alegría, hoy están especialmente satisfechos y orgullosos de su hijo Salvador. Muchas gracias. Vamos a concluir este acto con las palabras del señor delegado del Gobierno, don Rafael García. Muy buenas tardes, excelentísimo señor presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, excelentísimo comandante general de Ceuta, autoridades civiles, militares, amigos todos. Gracias por asistir a este acto de entrega de la Cruz de la Orden de Isabel la Católica a Salvador Ventolila Alfón. Salvador, llevas más de 50 años trabajando para Ceuta y por Ceuta, con sencillez y discreción. Hoy, en esta delegación del Gobierno, queremos poner en valor la labor que a lo largo de toda tu carrera profesional has venido realizando. Y también manifestar que siempre has estado ahí cuando se te ha necesitado, en momentos difíciles también, prestando tu colaboración de manera desinteresada y solo buscando el progreso de nuestra ciudad. Este año, tras un acuerdo entre España y Marruecos, se iniciaron las pruebas de tránsito de mercancías entre los dos países, a través de Ceuta y de Melilla, con el objetivo de establecer la frontera comercial. Ante esta situación, la Administración General del Estado solicitó la colaboración de los empresarios locales para que participasen en este nuevo y ilusionante proyecto. Salvador, ante esta petición, respondió con una extraordinaria diligencia y con la generosidad que siempre le ha caracterizado, con el único objetivo de contribuir para que estas pruebas fueran un éxito y el inicio de una nueva etapa para ambos países. Queremos agradecer con la entrega de esta medalla su importante y constante contribución en el devenir económico de nuestra ciudad, una tierra a la que quiere con pasión. Salvador, tienes el respeto y el reconocimiento de todos los ceutíes. Esto no se logra en un día, se logra con mucho trabajo, esfuerzo, dedicación y sacrificio. Muchísimas gracias.